Listos, preparados. El hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra, como dice la palabra en 2 de Timoteo, para alabar a nuestro Dios. Y bueno, uno de ellos, el hermano, que Dios ha hecho grandes cosas con el hermano. Él a veces dice, bueno, pastor, pero mi testimonio ya lo conocen y ya lo saben, pero es importante siempre el testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y cómo Dios ha obrado en la vida del hermano Gilberto. Así es de que el hermano Gilberto va a venir y compartir un testimonio en esta tarde, cómo Dios ha hecho y lo que Dios le ha puesto en su corazón, y luego después continuamos con el programa y con el servicio. Adelante, hermano. Dios bendiga. El Señor le continúe bendiciendo, hermanos. Como decía el pastor, a veces uno piensa que seguir dando testimonio a una persona puede ser molesto para muchas personas, pero Dios, y por medio de muchos de ustedes, créanme, hermanos, que me han ayudado a ver que la realidad es otra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros callamos nuestro testimonio, le estamos fallando a Dios, aunque uno no crea, estamos pecando también. Porque Dios me puso en esto, y en Marcos 5:19 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Muy claro, Dios nos está hablando todos los días. ¿Y a qué está diciendo? Primero a nuestras familias. Pero ¿cuáles son? Mi familia inmediata son ellos, ¿cierto? Ya me conocen, ellos saben el testimonio mío. Pero ¿cuál es mi otra familia aquí? Ustedes, mis hermanos en Cristo. Y si yo me quedo callado, la verdad que me sucedió, y esto lo digo, y el pastor es testigo. Iba dos domingos, ¿cierto, pastor? Que él me decía, y le dije, tenía preparado un tema. Le dije: pastor, no, yo no voy a pasar hoy, no me siento, o sea, con las ganas de hacerlo, no sé. Entonces, después Cristian y mi misma esposa, porque no estaban aquí en ese momento, y dijo: y al fin predicaste, papi, y me dice Cristian. Entonces le dije, no, entonces eso me hizo sentir como mal, hermano, créame que me hizo sentir. Dije, la verdad, mire, no todo el mundo tiene la oportunidad que muchos tenemos, y debemos aprovechar esas oportunidades cuando las tenemos, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente podemos ser de ánimo a otras personas. Uno cree que dice, no, a mí me pasó esto y va a pasar desapercibido. Ya todos ustedes conocen mi testimonio, tal vez allá la familia de atrás no la conoce. Le voy a hacer un pequeño recuento de lo que pasó. Yo soy, a mí casi el COVID me mata. Casi estuve, le dijeron a mi esposa que esa misma noche yo me iba a morir. Entonces ella lo que puso se puso a orar fuertemente. Dijo, no, yo no le creo a eso. Yo le creo a Dios, a ese Dios grande que nosotros tenemos. Empieza ahí. Ese es un testimonio que se lo cuento porque, bueno, los demás hermanos aquí lo saben, pero yo creo que mi testimonio empieza desde más atrás. Cuando yo venía acá y me sentaba bien atrás. Me da risa porque mira que yo iba a hablar de eso hoy, el pastor lo predicó hoy en la tarde. Y hacemos eso. A veces tratamos de oírle a Dios, decirle, bueno, aquí no se van a dar cuenta, pero Dios sí se está dando cuenta, hermanos. Dios siempre está dándose cuenta. Entonces, yo creo que si ustedes me preguntaran a mí hoy, ¿qué es lo mejor que me ha pasado en mi vida? Es haber reconocido al Señor Jesucristo como mi Salvador. Desde ahí comienza porque, y eso yo lo he dicho muchas veces acá, a veces Gladys me hablaba del Espíritu Santo, y en verdad, y yo lo digo, es la honra y la gloria solo para Dios, que yo hasta me burlaba, decía, pero ¿qué es eso? Cuando
cuando uno le deja un espacio así pequeño, hermano, una cosita así al Espíritu Santo empieza a trabajar en uno. Y ahí comienza mi testimonio. ¿Por qué? Porque uno muchas veces yo les podría preguntar a ustedes qué significa dar testimonio, y ustedes me podrían dar un sinnúmero de respuestas, ¿cierto? Y entonces para mí es muy claro, pues, yo creo que simplemente es eso, compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios me ha transformado y cómo ha transformado también la de mi familia. Porque no crean, hermanos, no solamente eso se ve reflejado en… La honra y la gloria es para Dios, lo vuelvo y lo digo, pero no solamente se ve reflejado en mí como persona, sino también en mi familia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el ejemplo de ellos? ¿Quiénes estamos llamados a ser los sacerdotes de nuestras casas, ¿cierto? Nosotros los varones. Entonces yo me preguntaba, la verdad yo estoy cumpliendo con eso. Y a veces la misma respuesta la tenía ahí mismo. No porque… y Gladys es testigo, aquí también hasta el pastor, muchas charlas que tuvimos. La oración es poderosa, hermano, y hay que creerlo. Y ella en algún momento sí, en sus fuerzas, quería hacerme cambiar a mí, pero en su fuerza. Entonces ella dijo, esto no trabaja así. Y ella dijo, no, se puso a orar. Y lógicamente yo también tengo que poner de mi parte, ¿cierto, hermanos? Yo tengo que decir, yo le permití, dije, vamos a saber qué es lo que dice Gladys de ese Espíritu Santo. Entonces le permití así, y entonces empezó a haber una transformación. Cuando… bueno, el pastor me llamó aquí, pero no fue el pastor. Lo digo por esto, porque le puso en su corazón a muchas cosas que yo decía, pero ¿por qué el pastor? Y no es el pastor, es Dios, estaba fijándose en mí. Entonces decía, ¿por qué le pone el corazón a mí si yo realmente soy un vil pecador? ¿Yo qué hago aquí? Yo voy y me siento allá y a veces me quedo dormido. Honestamente, entonces digo, Dios mío, mire cómo Dios va trabajando uno y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, hermano. Lo que pasa es que nosotros no queremos recibir esa bendición. Mire, hermanos, yo veo que y ahorita el pastor lo acabó de repetir, esta parte de los testimonios es muy importante, hermanos. Créame que sí. Créame, porque con eso usted puede alegrar a muchas personas y puede cambiar muchas vidas. Es verdad, porque a veces uno dice, no, yo por qué voy a dar este testimonio. Tal vez ustedes lo han escuchado muchas veces, pero hay muchas personas como ellos que no han venido, o tal vez ustedes mismos reflexionan, no por mí, sino por Dios, ¿cierto? Dice, mire, y lo digo por esto también, porque una vez, y a mí me causó, no sé, gracia, me causó mucha cosa, porque el hermano Angélico estaba parado acá y me dice, mire, con todo lo que le ha pasado al hermano Gilberto, yo sé que desde ahora ustedes y todas las personas no lo van a ver igual. Yo decía, ¿pero por qué? Porque ¿qué acaso yo qué tengo de especial? Es que no soy yo, es Dios. Es Dios. Y me sucedieron tantas cosas que alguna vez yo decía lo de los pies míos, y es verdad, que mi esposa decía que los pies tan bonitos, pero yo decía, y yo lo veía de otra forma, pero cuando yo estaba pasando, después caí en cuenta y lo compartí con el pastor, y cuando estaba pasando esa prueba, esos no eran mis pies, hermanos, esos eran los pies del Señor. Y cuando la enfermera dice, no, es que esta persona es diferente, él es diferente. Entonces estaban viendo el rostro de Jesús, hermanos. Créanme que sí, hay que creerlo. ¿Por qué? Porque decían, porque yo soy un simple pecador, yo qué tengo de bueno, o sea, Dios ha transformado mi vida así, pero realmente, ¿qué yo he hecho para cambiar esa situación? Entonces yo me ponía a pensar, sí, ¿verdad? Y entonces ya empecé a aprender qué era lo que me decía Gladys, lo del Espíritu Santo. Yo decía, sí, ¿verdad? Que sí trabaja, porque hermanos, ¿verdad? Eso se siente. Esas cosas se sienten, eso no es una cosa que
que yo me la esté imaginando ahora, sino que en muchas cosas cuando uno está haciendo algo, uno se da cuenta cómo el Señor le habla, esto está bien o esto está mal. Entonces, ¿verdad, hermanos? Que hay que dejarles, mire, déjenle un espacio así. Bueno, yo lo digo por mí. Yo siempre cuando me paro aquí me gusta hablar en primera persona. ¿Por qué? Porque no me gusta criticar a nadie y me gusta más bien verme como un ejemplo que Dios me puso acá. Ese es un ejemplo que Dios, no, pero no por mí, porque vuelvo y repito, yo soy un simple pecador. Dice Mateo 10, 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, de esto que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo, a mí yo me ponía a reflexionar, es hablar de las grandezas, de las cosas inmensas que Él ha hecho por mí, de la misericordia que tuvo, hermanos, porque Él fue misericordia conmigo. También pienso que hay un propósito, lógicamente, ¿no? Y la verdad, si yo no trabajo en ese propósito, ¿quién lo va a hacer? Él trabaja en mí, pero si yo no lo quiero hacer, entonces se pone uno a pensar, tengo que esforzarme más, tengo que hacerlo, lo que el Señor me está llamando. Negar a nuestro Señor, hermanos, como está diciendo, es avergonzarme, es callar. Precisamente lo que está diciendo es no creer en su palabra. Cuando nosotros callamos, créanme, hermanos, verdad que no le estamos creyendo. Mire, esos testimonios, y vuelvo y repito los testimonios porque de eso Dios me lo puso. Yo creo que si nadie, hermano, hubiese compartido el evangelio conmigo, yo no estaría acá. Si nadie hubiese ido si nadie hubiese dado un testimonio, yo no estaría acá. Entonces, por eso es tan importante. Romanos 10, 13 al 14 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Está muy claro, ¿cierto? Muchas veces, y yo le he hablado de muchas formas acá, pero ¿cuántas veces nosotros no hacemos eso? Mire, cuando hay invitaciones, bueno, yo lo digo nuevamente por mí, cuando el Señor cuando el pastor sabe la invitación, porque el que hace el llamado es Dios, pero cuando los sábados, a veces uno, yo sé porque yo también era así, hermanos, yo le estoy hablando por mí, uno no sé si por pena o por lo que sea, no quiere ir a evangelizar, y Dios nos está llamando a eso. Está muy clara su palabra ahí, ¿cierto? Dios nos llama a eso. Y cuando vamos a evangelizar, ¿qué también hacemos? Testificar de las cosas grandes que Dios hace con uno. Y créame que no lo miran a uno como tal, sino miran a Dios, mire, el reflejo de Dios en uno. Entonces, hermanos, es simplemente, digamos, a veces le pasan a uno cosas. Esta mañana yo compartía también con el pastor y salí porque estoy tratando de hacerlo un hábito, de ir a montar bicicleta. Entonces yo hablaba y decía, Dios mío, pero como preguntándole, ¿cierto? ¿Qué debería yo compartir? Entonces me dijo, pero está tan fácil. Y nuevamente me llevó a eso, a compartir las grandezas que Él ha hecho en mí. Pero Él, no yo. Entonces decía, ¿pero qué debo hacer? Entonces me vino a la mente, alguien decía alguna vez, si tú vas a Miami en una bicicleta y vas en un Ferrari, ¿en cuál llegas primero? Lógicamente en un Ferrari, en un carro, ¿cierto, hermanos? Y eso nos pasa a nosotros, hermanos. A veces queremos andar en bicicleta cuando tenemos un carro. Mire, no estoy comparándola, ¿cierto, hermanos? Pero es que aquí está. Aquí está, hermanos. Cuando nosotros nos ponemos y escudriñamos la palabra, vamos a llegar más rápido.
y Dios nos llama a eso, o sea, no quiere, yo sé, lo digo por experiencia propia, no quiere que nosotros nos quedemos estancados acá. Entonces, para mí, alguna vez un hermano me decía aquí, pero ¿por qué no comparte eso? Digo, no, lo que pasa es que la verdad, yo me siento como que estoy cansando a la gente. Entonces me tocó una prédica de un pastor en el lado americano, y entonces él tenía un folletico, no sé si lo tenga acá, no sé si se me perdió, yo creo que lo tenía por acá. A ver si lo encuentro, hermanos. Bueno, el caso es que él contaba como su vida ahí, y ese era su testimonio, porque él contaba lo mismo, de cómo el Señor lo fue transformando desde la primera vez que él entró a una iglesia, de muchas cosas que él no se atrevía a decir, de muchas cosas que él no se atrevía a compartir. Y cómo, mire, ahorita está predicando, no quiere decir, bueno, no sé, porque eso solamente lo sabe Dios. Esto yo no sé, esté predicándole a usted también la palabra de Dios aquí, ¿por qué no? Si para Dios todo es posible. Pero lo que yo pienso, hermanos, es que hay que dejarnos utilizar por Él. Mire, hay muchas cosas, hablamos muchas veces aquí de tantos ministerios que hay. Cada uno de nosotros aquí es un ministerio, hermano, aunque ustedes no lo crean. Y eso yo lo he ido aprendiendo poquito a poco. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha ido enseñando a mí. Porque mire, hermano, yo no me imaginaba nunca estar aquí hablando como estoy hablando acá. De hecho, cuando estábamos recibiendo el año, una hermanita se paró acá, me acuerdo tanto, que me dijo, oye, pero es que desde aquí se ve muy diferente todo. Entonces dije, sí, de verdad que sí. ¿Por qué? Pero esa es la grandeza de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque este es un lugar sagrado. Entonces, cuando tenemos la oportunidad, hermanos, ¿por qué la desperdicia? ¿O por qué la desperdicio? Perdón, hermanos, digo yo. Entonces, eso me puso a reflexionar sobre los últimos domingos, en que yo no solamente, a Dios lógicamente, pues yo creo que Él estaría triste, pero bueno, si tienes la oportunidad de testificar aquí, ¿por qué no lo hiciste? Pero también mi familia, digo, wow, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque el testimonio que ustedes puedan compartir a otras personas sobre mi testimonio, también créame que eso también es valedero, hermanos. Entonces, todo, hermanos, es como una cadena. Es así, es como si nos dejamos utilizar por Dios. Él créame que Él va a orar en cada uno de nosotros, porque la palabra de Él, hermanos, no regresa vacía. Nunca va a regresar vacía. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso, mire, últimamente estaba viendo unos documentales, y en 2 documentales hablaban de eso, sobre unión. Nosotros solos, hermanos, y como cristianos, ¿verdad?, debemos unirnos a eso. Nosotros lo dice ahí, somos pámpanos. ¿Qué hace un pámpano? El pámpano da fruto, pero solos no hacemos nada. Y daban un testimonio tan grande de cómo iglesias, porque eso se trata de eso, y no es solamente por la iglesia como tal, sino cómo honraban al Señor. Y Dios ve eso, hermanos, cuando hay una iglesia unida, créanme que Dios obra, hermanos. Yo los dejo con esto, hermanos. No quisiera decir nada más, porque como digo, ya conocen mi testimonio, y quisiera compartir estas cosas pequeñitas. ¿Por qué? Porque cuando, hermanos, y como yo digo siempre, para mí mismo lo estoy diciendo, cuando tengamos la oportunidad, hermanos, demos testimonio, porque eso primero agrada al Señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su grandeza. Segundo,
Segundo, créame que podemos ser de beneficios de otras personas. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Gracias, hermano Gilberto. Así es, qué bendición. Yo puedo pensar y meditar mientras él estaba aquí compartiendo su testimonio, cómo en esa situación que cuando la hermana nos llamó y que él estaba muy enfermo, la verdad es que le pedimos al Señor, nos unimos con ella en oración y ahí, aunque no fueran días de iglesia, ahí en el altar, aquí en el altar yo venía y decía: Señor, si es tu voluntad, levántalo para que él pueda dar testimonio de tu grandeza, de tu poder. Y véanlo aquí, ahí hay fotos que todavía tengo, las fotos que me mandó la hermana Gladys cuando el hermano estaba despertando, cuando estaba comiendo por primera vez y Dios ha hecho un milagro en su vida y le ha dado una nueva oportunidad para seguir adelante y hermanos, esa es la grandeza de Dios. No nos cansemos de dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en la vida de los demás también. Es un gran testimonio el hermano Gilberto para nuestra iglesia y para otros del poder de Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén. Él lo puede hacer. Él lo ha hecho antes y lo va a hacer en este tiempo. Bueno, el mensaje de esta hora, por causa de que tuvimos es bien corto. Y yo meditaba mientras el hermano venía y estaba compartiendo su testimonio, esto que en verdad la fe es un testimonio de fe, gran testimonio de fe y de la grandeza de Dios, pero la fe, dijo Osvaldo Chambers, ¿alguien lo ha escuchado a él? Él dijo que la fe, para que yo, cuando estoy pasando por una tribulación, la fe no es que yo voy a creer en Dios para que me saque de esa tormenta, de esa tribulación, de esa prueba, sino que la fe es o significa que aunque me saque o no me saque Dios de esa prueba que estoy pasando, voy a seguir creyendo que Dios es grande, que Dios es amor. Algunas cosas, dijo él, solo se aprenden cuando pasamos por el horno de fuego, por pruebas, y es verdad. Bueno, en esta tarde vamos a ser breves con el mensaje y vamos a continuar. Y el mensaje está en Lucas 8, una vez más, Lucas 8, capítulo 8, Lucas, y se ponen de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Lucas 8, 21. Lucas 8, 21. Vamos a leerlo todos porque solamente es un texto ahora y después continuamos. ¿Listos? ¿Lo tienen? Así no, ahí lo proyectamos y dice así la palabra de Dios: Él entonces respondiendo les dijo, ¿quién? Jesucristo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Después de darle unas lecciones de fe y después de que ellos pasaron por pruebas, él concluye, casi está concluyendo con este capítulo y les dice, ellos le preguntaron, bueno, ¿quiénes son tus hermanos? ¿Quién es tu madre? Y él les dice, bueno, mi madre y mis hermanos son los que oyen, no solamente los físicos, sino los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Todos aquellos que oímos la palabra de Dios, y vamos a ver el significado de qué es oír. Vamos a continuar con eso en esta noche. El título le hemos titulado este mensaje: el poder de creer. El poder de creer. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la fe que nos has dado, que infundes en nuestra vida, en nuestro corazón, no solamente en la mente, pero en nuestro corazón. Gracias te damos porque es una fe genuina, no es una fe que tenemos en un ídolo, en un Dios Dios con minúscula, sino es un Dios todopoderoso, un Cristo vivo que no solamente fue crucificado, pero ha bajado de la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Cristo en que creemos, el Cristo vivo de la Biblia.
Gracias te damos, Señor Jesucristo, por traernos esta palabra a nuestras vidas y a nuestros oídos, que podamos estar atentos a lo que tú tienes en esta noche para cada uno de nosotros. Te lo ruego, te lo pido, y a ti te doy todo honor y toda gloria desde ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su lugar. Cristo aquí continúa su ministerio itinerante en Galilea y está ayudando a sus discípulos a seguir adelante. Él los está sosteniendo. Sabían, hermanos, que aún el Rey de Reyes y Señor de Señores ocupaba de gente, ocupaba de creyentes que le apoyaran. Cuando esto vino a mi mente, a mi corazón, hermanos, si el Señor Jesucristo, que Él es el Rey, que Él tiene todo el poder, ocupó a 12 de ellos para que le ayudaran, le apoyaran en el ministerio, ¿tú no crees que el pastor de la iglesia local necesita apoyo, especialmente los varones? Sí. El Señor Jesucristo los tuvo y ellos andaban con Él, dice, leímos en la mañana el versículo de capítulo 8, versículo 1 y 2 hasta el 3. Dice que Él andaba con los 12 discípulos porque ellos le estaban apoyando. ¿Él necesitaba ayuda del hombre? En lo supernatural no, pero en lo natural sí. Sí, porque Él también se cansaba. Él también necesitaba que los apóstoles, que los discípulos, que le dijeran, vamos, Señor Jesucristo, ya nos queda menos. Y qué bendición por esos creyentes, esos hermanos cristianos que son de bendición al líder, al pastor. Dios los usa en gran manera, que le dice, no, sí, vamos adelante, vamos a seguir adelante. En los tiempos del Señor Jesucristo, mira, creyente, hay una gran diferencia entre un cristiano y un creyente. Cualquiera puede ser un creyente. Aquellos que han creído en Jesucristo como Salvador, cualquiera puede ser creyente, pero no todos cristianos. ¿Cómo eso? Hay una gran diferencia. El cristiano es aquel que trata, que persigue, que quiere seguir el modelo del Señor Jesucristo y quiere parecerse cada día más al carácter de Cristo. Ese es cristiano. Porque hay cristinos y cristianos. En estos tiempos cualquiera se puede llamar cristiano, pero es creyente. Cristiano es aquel que está siguiendo, es un creyente maduro, es un cristiano, en definición bíblica, y lo vamos a ver también en esta noche. Son aquellos que creen. Los cristianos maduros son aquellos que creen la palabra de Dios, que siguen a Cristo, que quieren parecerse y desarrollan un carácter cristiano. ¿Cuál es el carácter de Cristo, hermanos? Manso y humilde, de corazón. Y de eso sí son pocos los que hay. Bueno, en los tiempos de Cristo, como en los tiempos de hoy, de ahora, cuando ellos estaban predicando el evangelio, se ocupaba que hubiera fondos, que hubiera sostén para que ellos siguieran anunciando las buenas nuevas. El evangelio nunca ha dependido del gobierno, nunca ha dependido de la gente rica. El cristianismo, el ministerio aún en los tiempos de Cristo, se requería de personas creyentes que creían, creyentes maduros que creían, que invertían a la obra. Vayan conmigo a Lucas, allí mismo capítulo 8, versículo 3. Habla de estas mujeres, un hermoso nombre de esta mujer. ¿Ven el nombre? ¿Cuál es ese hermoso nombre de esta mujer? ¿Cuál? Un hermoso nombre. Juana. Mujer, así este nombre sí ya no me parece tan bonito, tan bello. Chuza, intendente de Herodes, tenía una posición buena, y Susana alta, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes.
¿Qué significa que le servían de sus bienes al Señor Jesucristo? Que ellos invertían tiempo, invertían esfuerzo, invertían tiempo con Él, apoyo, querían estar con Él, pero también bienes. Sus dineros invertían en el tiempo de Cristo. Ellos eran los que patrocinaban, para que me entiendan, estaban patrocinando el ministerio de Cristo en la tierra. Mucha gente sobrepasa esto. Pero siempre el ministerio es de gente comprometida. Y especialmente las mujeres, hermanos, yo creo que en el cielo tienen un lugar especial para ellas, porque son tremendas las mujeres. ¿Se han dado cuenta que en las iglesias son más las mujeres que están ahí en la iglesia que a veces los hombres? ¿Quién fueron las que fueron primero a ver la tumba vacía de Cristo? Los apóstoles, ¿dónde estaban? Los líderes, los discípulos que deberían de estar allí firmes y con mucha fe, ¿dónde estaban? Estaban escondidos. Estaban escondidos cuando las mujeres fueron corriendo a ver. Yo sé que en la gloria para las mujeres, aquellas comprometidas, mujeres que son líderes, que son de bendición para la obra de Dios. Mujer, tienes que ser de bendición a la obra de Dios. Tienes que ser, Dios te hizo así, está en Génesis. Dios te hizo, mujer, para que tú seas ayuda, ya lo sabemos, idónea. No una carga, no un tropiezo. Hay mujeres que cuando ven que sus maridos están tanto en la casa de Dios, les dice: ¿pero qué estás haciendo en la casa de Dios? ¿Otra vez vas a ir a la iglesia? Ten cuidado, mujer, porque está haciendo de tropiezo a tu marido, a lo que Dios quiere que él sea. Ten cuidado, porque tú eres de influencia, supuestamente de buena influencia para tu marido. Yo sé que las mujeres no van a decir tanto amén porque ya no les parece, pero tienen un lugar especial aquellas que sí son comprometidas. Número 1, solamente tengo 3 elementos que compartir en esta noche y son breves y rápidos. Dios necesita cristianos comprometidos. Y estas hermanas estaban comprometidas a no importando lo que se iba a tomar, no con el mundo. No estoy hablando de comprometernos con el mundo, porque hoy en día la gente se deja llevar por las corrientes de este mundo y hay predicadores cristianos que se comprometen con el mundo. Cuando digo comprometen, estoy diciendo que ellos quieren agradar más al hombre que a Dios. Cuando estoy diciendo de pastores que se comprometen, que están comprometidos con el mundo, estoy hablando de aquellos pastores que predican para ser aplaudidos. Estoy hablando de los pastores que predican para que la gente esté contenta con ellos, que les agrade y que lo tengan aquí. Estoy hablando de esos que se comprometen, que solamente dan charlas motivacionales. Dios quiere cristianos, creyentes, comprometidos, pero con Él, no con el mundo, sino con Él. Cristianos los que no tienen miedo, no tienen temor que la gente se vaya cuando tú predicas del pecado, que no tienen temor que la gente se ofenda cuando predicas del pecado. Cuando predicamos que, hermanos, Dios creó a la mujer y al hombre, y el matrimonio debe de ser entre una mujer y un hombre. Pero hay algunos que no están predicando eso ya, porque no es popular, porque saben que en la sociedad no van a ser aceptados, que van a ser perseguidos. El Señor Jesucristo, hermanos, predicaba y se paraba por lo correcto. Y estos cristianos que le apoyaban a Él, comprometidos, necesitamos cristianos que se comprometen con Dios. Porque hay muchos que no están comprometidos con Él, están más comprometidos con el mundo que con Dios. Los podemos ver en sus acciones. No, cuando hay cosas de que vamos a hacer algo, nadie se quiere comprometer. ¿Quién está en la lista del ministerio? Todos quieren estar en la lista del ministerio, y no estoy por hablar y por hacer nada más, no, pero todos queremos estar en una lista de ministerio donde me vean, donde todos me vean. Todos ahí rápido corremos para ser vistos de los hombres. Pero alguien que no se ve, aquellos que están allá atrás, aquellos que están debajo o detrás de bambalinas, no tengo la palabra ahora para decir, pero detrás, aquellos que se encargan del ministerio de aseo, no se encuentran.
no se encuentra. Porque queremos solamente ser vistos por los hombres. Queremos hacer cosas que están acá y no que están allá. Déjame hacerte, para no poner mal, pero es Dios a través de mí. Tú, si has estado aquí ya por más de un año, ¿cuántas veces has venido para prestar servicio a Dios y hacer el aseo de la iglesia? No levantes tu mano, porque es responsabilidad no solamente de unos o del pastor o de unos que están encargados de eso. Es cristianos comprometidos que no me necesitan qué decir. Y aunque sí, hermana, tenemos que continuar a poner una lista, ponerla allí y decir cuántas familias van a hacer que van a hacer el aseo para que no esté uno. ¿Quién vendrá en este día, en este sábado? Necesitamos, es nuestra iglesia. Dios necesita cristianos comprometidos. Pero hoy en día la gente no quiere, la gente quiere ser solamente apapachada, la gente quiere que le hagan cosquillas en los oídos y no quiere escuchar. Mira, cuando hay predicación y nos hace, el Espíritu Santo se encarga de traernos convicción, nos vamos a sentir mal hay veces, porque es el Espíritu Santo de Dios obrando. En aquellos tiempos era así. Lo que era verdad en los tiempos antiguos es verdad hoy. La verdad no cambia. La verdad, lo que fue en el tiempo de Cristo es verdad hoy. Lo que está bien en el tiempo del Señor Jesucristo está bien en el día de hoy. Él no cambia. Lo que es malo en el tiempo antiguo es malo en este tiempo moderno. El pecado que era en ese entonces es el mismo pecado de hoy. Pero se necesitan cristianos comprometidos con Él. Que cueste lo que cueste. Aquel cristiano comprometido, no importa el precio que deba pagar. Estas mujeres no les importó, dejaron sus familias. Porque dicen, no, ¿cómo es que yo voy a dejar a mi familia? No la dejaron abandonada. Dejaron a alguien encargado mientras yo voy a servir a Cristo. Mientras yo voy a hacer lo más importante que es. Sí, hermanos, comprometemos con tantas otras cosas menos con Dios. Tenemos compromiso, mira, tenemos para hacer algo hoy en día, para cualquier cosa nos piden una firma. Porque ya antes era que solamente un apretón de manos y esa era la palabra. Pero nos hemos vuelto tan, y voy a decir la palabra, sinvergüenzas, que ahora necesitan hasta la huella de nuestras manos para que nos hagan cumplir. Y es raro, mira, en la sociedad es así hoy. Ya no se ven personas que son serias, que en verdad toman las cosas serias, que dicen una palabra y eso va a ser. Y necesitamos de ese tipo de cristianos. Cristo, Dios necesita de esos cristianos. Esto, hermanos, va a revolucionar nuestras vidas y va a hacer algo para el avance del evangelio. ¿Por qué lo hacían? Para que el evangelio fuera avanzando, fuera a otras ciudades, a otras aldeas y llevarlo a otros lugares donde se necesitaba el evangelio. Mira, ¿sabía que en el Nuevo Testamento, iglesia, recibían sostén de amistades la gente? Ve conmigo rápidamente a 2 Timoteo 1:16. 2 Timoteo 1:16. En ese entonces el ministerio de Cristo recibían sostén mediante amistades. 2 Timoteo 1:16. ¿Están ahí? Dice así la palabra de Dios. 1:16. ¿Estás? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas, ¿qué dice? Veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos, ¿qué dice? Ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Quien nos ayudó fue ya se me fue la lengua. Onesíforo. Qué tremendo, hermanos, de esos creyentes que ayudan a la obra de Dios. Amén. Que es algo hermoso que la gente que era un cristiano comprometido, casi no se escucha de él. ¿Cuántos habían escuchado de este nombre? De este hombre.
Uno en toda la congregación, porque era un cristiano comprometido. No como el apóstol Pablo o los demás apóstoles que sí son conocidos, que hemos escuchado, pero no, era un cristiano comprometido con Dios, que estaba ayudando, que estaba apoyando la obra de Dios. Mira, ve conmigo a Filipenses 4:15 rápidamente. Filipenses 4:15 dice así la palabra de Dios. De otros, no solamente cristianos o personas, pero de iglesias comprometidas que se comprometen para el avance del evangelio. Filipenses 4:15, qué bendición por estos cristianos. Dice así: y sabéis vosotros, oh Filipenses 4:15, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Están ahí, hermano? Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo que hacemos, las iglesias, los ministerios, para todos estos misioneros que pasan por acá, cuando ayudamos a personas en necesidad, es fruto que abunda en nuestra cuenta. En tu cuenta, en el cielo, es fruto que abunda en vuestra cuenta. ¿Cómo está tu cuenta en el cielo? Buena pregunta. ¿Cómo está tu cuenta? ¿Cómo está nuestra cuenta? No, la contesta la tenemos. ¿Qué hacemos para el Señor? ¿Somos comprometidos para Él? ¿O todo ponemos un pretexto, una excusa? No, es que la economía está. Ahora, la economía, hermanos, tenemos que operar en la economía no natural, sino supernatural, que es de Dios. Y mira, no solo eso, sino que un tremendo ejemplo, además de Onesíforo, es uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, que él se sostenía de su propio trabajo. Ve conmigo a 2 Tesalonicenses 3:6, 2 Tesalonicenses, ahí está, ahí mismo está. 2 Tesalonicenses, a veces mi mente es más rápida que mi boca, que mi lengua. 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis. ¿Qué dice? De nosotros. ¿Qué dice? De vosotros, perdón. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tremendo ejemplo del apóstol Pablo, hermano. Hay hoy vividores del evangelio de la sanidad y prosperidad que son vividores, que quieren no están predicando el evangelio de Cristo, que están predicando otro evangelio de sanidad y prosperidad. Y pacta, y mira, si tú pactas esto y vas a dar una oración, hemos hablado, Dios te va a bendecir. Dios no está en ese negocio. Dios no está en ese ministerio. No. Hermanos, el evangelio es que uno mismo, hay veces hay que trabajar. ¿Cuántos pastores conocemos que trabajan, tienen trabajo secular? Yo todavía trabajo, además de ser pastor, trabajo aquí en la escuela y recibo un sueldo, mire, no tan grande. Me dice, el pastor trabaja aquí, es pastor, y además también en la escuela, pero el Señor sabe. Y además afuera, voy a hacer trabajitos afuera. Es de bendición, Dios provee. Dios nos provee, hermanos. Trabajamos también, no le tenemos miedo al trabajo. En lo que Dios nos abra. ¿Por qué? Porque necesitamos. ¿Para qué queremos también trabajar en lo secular? Para apoyar también a la obra de Dios. No para nosotros solamente, no para la familia, para apoyar la obra de Dios. Y Dios bendice eso, que seamos partícipes. Dios bendice, hermanos, cuando nosotros nos comprometemos invirtiendo en el reino de Dios. Hay muchos que vamos a llegar a la gloria y vamos a llegar y nuestra cuenta,
Gracias a Dios que Dios no está dependiendo de lo que nosotros estamos mandando allá a la gloria, hermanos, porque Él no necesita el dinero, pero sí está dependiendo de las buenas obras que hacemos, y no somos salvos por obras, sino por gracia. Pero las buenas obras que hacemos están allá, Dios tiene cuenta en la gloria, en el cielo. Y cuando lleguemos, nosotros vamos a estar sorprendidos de lo que vamos a recibir por lo que hicimos acá en la tierra. Dios recompensa. Pero otros van a estar sorprendidos y vamos a decir algunos: ¿por qué no hice más para Cristo? ¿Por qué no me comprometí más con Él? ¿Por qué no hice más para Él? ¿Qué es el reino de Dios? A propósito, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significado? ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios lo que significa, sin ir, y vamos a ir al grano, como el dermatólogo, como dicen algunos hermanos, vamos a ir al grano. El reino de Dios significa, hermanos, pon atención, significa que dejemos que Dios gobierne nuestros corazones, nuestras vidas. Ese es el reino de Dios. A los que hemos ya creído en Cristo, Él que gobierne nuestras vidas. ¿Cómo las va a gobernar? A través de que Él está, la autoridad, que Él es el señorío, que es el Señor de nuestra vida, y Él da autoridad a nuestras vidas, a nuestros corazones. Si el Señor permite, decimos, si Dios lo permite, es lo que yo digo, primero Dios, y Dios sí lo permite. Sabía otro ejemplo, hermanos, que por causa del tiempo no vamos a ir allí, pero en el libro de Samuel, vayan conmigo, bueno, vamos sí, para que ustedes vean dónde es, 2 de Samuel 24:24. Ahí tenemos otro ejemplo de que cuando apoyamos, somos cristianos comprometidos, vamos a ofrecer, vamos a tener que sacrificar. 2 de Samuel 24:24. ¿Están ahí? Ya estaba allí, pero me alejé un poco para buscarlo más, pero ahí estamos. Dice así, están ahí. Léanlo para participar. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Por bastante dinero, hermano. No tuve el tiempo para investigar cuánto es equivalente en ese tiempo un ciclo, pero en unas Biblias tiene todos los significados de denario, talento y ciclos. Un ciclo de plata era una cantidad enorme. Y dice que el rey David estaba buscando un terreno para edificar el templo. Él quería edificarlo. Y Dios no se lo permitió al rey David porque había derramado mucha sangre. Y no se lo permitió, sino a su hijo, Salomón. Pero él, entonces cuando él se enteró, este hombre, que David estaba buscando un terreno para edificar el templo a Dios, dijo: te lo regalo. Es free, es gratis. A todos nos gustan las cosas gratis. Si usted me dice que no, es mentiroso, aunque ya sabemos que somos mentirosos. Todos nos gustan las cosas gratis. David dijo: no, voy a pagar el precio que es, y no me dé un descuento. No traiga a la gente de bienes raíces, o tráiganlo, y lo que la gente de bienes raíces diga el precio, eso voy a pagar. Porque no voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste. Y los cristianos comprometidos son aquellos que invertimos tiempo. Todo el día, todos los fines de semana son los días más ocupados para un pastor. Los fines de semana. Si paso tiempo, 2 horas que esté de descanso, es mucho. Pero todo el día. Llego todos los sábados, haga lo que haga no actividad, haga lo que haga. Llego el sábado a casa a las 7, 8 de la noche. Haga actividad, no haga. Que todo el día sirviendo al Señor. El domingo todo el día. El lunes comienza la semana ya laboral, de trabajo y de todo. Todo el día. Cuesta trabajo. ¿Ustedes creen que no me canso? Físicamente me canso. Como ustedes se cansan.
pero Dios nos da la fortaleza todo el día para honrar y gloria al Señor, porque hay que sacrificar tiempo, especialmente el tiempo. A veces decimos, no tengo tiempo. Dios nos ha dado a todos 24 horas y hay que administrar esas 24 horas. A mí no me ha dado 26 o 28, como a todos nos ha dado 24 horas y todos las administramos, pero le dedico algo al Señor, tiempo. El esfuerzo que ustedes hacen para llegar a la casa de Dios, yo sé que es un gran esfuerzo, es sacrificio a veces. Hermanos llegan caminando a la casa de Dios, tremendo sacrificio que le están ofreciendo al Señor. En bicicleta, llueve, truene, estén sudando, vienen, algunos llegan sudando. Es sacrificio que ustedes están haciendo, hermano, y Dios está agradado de eso. Recuerdo un hermano que consuegro de la hermana Carmen, el hermano Miguel, que está en Georgia, todos están allá, hermano. Él llegaba, venía, vivía ahí donde vivía la hermana, y llegaba caminando, un ancianito. Y yo le decía, hermano, yo lo voy a llevar. No, yo me voy caminando. Claro, no lo dejaba yo que se fuera caminando, lo llevaba en el carro. El hermano Miguel venía los domingos por la mañana y por la noche. Un ancianito. Sacrificio. El cristiano comprometido, vamos a sacrificar tiempo, talento, esfuerzo. Pero hoy no nos gusta a nosotros. No, es que ¿cómo vamos a ir a otro lado si la gas está muy alta? Sacrificio. No, ¿cómo voy a poner yo mi automóvil si apenas le hice el cambio de aceite? Sacrificio. Dios se agrada de esos sacrificios. Hay hermanos que nunca han dado voluntariamente su automóvil para traer a alguien. Tengo que rogarles, hermano, pasa por este, pasa por el otro. Y yo si te lo pido es porque yo lo he hecho, yo estoy ocupado, mi esposa está ocupada. Es sacrificio, hermanos. No nos cansemos de sacrificar para el Señor. Él se agrada de esos sacrificios. Él se agrada de nuestros sacrificios. Si ponemos este principio en nuestras vidas, hermanos, vamos a ser los creyentes comprometidos, maduros que Dios quiere. Y vamos a recibir bendición de parte de Dios. ¿Cómo Dios, hermanos, bendijo a David? ¿Por qué, hermanos? Mira lo que dice el versículo a continuación. Si estás allí todavía, si no, solamente escucha, porque ya estamos finalizando. Segunda de Samuel 24:25. Ahora, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos. No dijo sacrificó holocausto, es plural, holocaustos. ¿Sabes el trabajo del sacrificio, hermanos? Hacer, qué bendición que ya no estamos en el Antiguo Testamento. Alguna gente dice, a mí me hubiera gustado cuando David estaba aquí, cuando Moisés estaba aquí, Abraham. No, a mí no me hubiera gustado. A mí me gusta vivir en este tiempo, porque Dios le plació darme vida en este tiempo. For a time such as this. Un tiempo tal y como este. A Dios le plació, hermanos, que vivíamos en este tiempo. Y mira, en ese entonces era un gran sacrificio. Vaya la redundancia de la palabra. Sacrificar, estar allí con el sacerdote, hacer todo el sacrificio del animal, del cordero, del carnero, de lo que fuera. Era un gran trabajo. Aquellos, ¿dónde están los matapuercos de aquí? Los que han matado puercos, ¿dónde están, hermanos? Es un trabajo enorme. ¿Cuántos han matado un cerdo? Levanten su mano. O un cordero, un borreguito. Por lo menos una gallina, hermanos. Una gallina que le dan vuelta ahí. Es un sacrificio, es un trabajo. No, ya no queremos ahora eso. Sí, ya queremos que la gallina hasta salga ya preparada, ¿no? Estamos en la era del express. No queremos esperar, somos desesperados y queremos, entramos a la gallina allí con plumas y queremos que el microondas se encargue de quitarle las plumas y hacer todo y comérnosla. No, es un trabajo. Es trabajo. Y Dios, hermanos, se agrada de los que trabajamos para Él, es desagradado. Hay gente que no llegan a la casa de Dios porque dicen, ay, es tanto trabajo, ay, es que tengo que preparar, es que los niños, es que hay familias. Mi hermano tiene que levantarse desde más temprano porque tiene 7 de familia.
hijos, y todos están como una escalerita. Ellos tienen que asegurarse que todos se preparan, se levantan desde temprano para que todos estén listos para ir a la casa de Dios. Y la regla es que todos tienen que estar listos y estar en la van o en la Suburban, en el carro, listos para irnos a la casa de Dios. Es sacrificio. Y todos andamos ahí apurados y es sacrificio. Pero ¿cuánto más ha sacrificado Dios por nosotros? Es sacrificio. Para cerrar ya, Dios necesita no solamente, necesita cristianos comprometidos, pero necesita cristianos que le creamos. Cuando le creemos vamos a hacer. Una cosa es creer y otra es creerle a Dios. Lucas 8:21, regresamos allí para cerrar. Lucas 8:21. Yo sé que se animan cuando decimos vamos a cerrar, a concluir. Pero hermanos, es algo hermoso. Yo disfruto, no porque sea el predicador, aun cuando vienen pastores y predican, y yo me disfruto sentar ahí para escuchar palabra de Dios. Es un privilegio escuchar palabra de Dios, oír. Pero vamos a ver ahora lo que le dije al principio, qué significa la palabra oír. Él entonces, lean conmigo Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos, Jesucristo les dijo, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Una gran diferencia. Muchos escuchan la palabra de Dios y dio, si tú lees versículos antes en ese capítulo, dio ilustración tras ilustración de la semilla. La semilla es la palabra de Dios, los terrenos, los 4 terrenos, la que cayó en buena tierra, la que cayó en pedregales, en espinos, y la que cayó en algo que es a la superficie. Vino el enemigo, vinieron los pajarillos y se llevaron la semilla, la palabra de Dios, porque no todos creen. Aquel que cree es aquel que escuchó la palabra y deja que la palabra penetre el corazón. Primero, para que una planta pueda tener firmeza y crecer y nutrirse, dar fruto, tiene que crecer para abajo interiormente, para que coja los nutrientes que necesita de la tierra, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo mismo. Hay veces que por los afanes de esta vida, como dice ahí, no vamos a ir por causa del tiempo, por tanto afán que tenemos, especialmente en USA, en este país, hay afán de todo. Por tanto afán somos oidores, pero no escuchamos la palabra de Dios. No dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Por todos los afanes que voy a hacer, que voy para allá, que voy para acá, y no prestamos atención. Dios necesita cristianos que le creamos a Él. Él dice, oyen la palabra de Dios. ¿Y qué son los cristianos que creen, cristianos maduros? ¿Qué hacen los cristianos que creen en la palabra de Dios? ¿Qué hacen? Obran. ¿Qué pasa en sus vidas? Hacen algo. Están en acción. No están solamente de manos cruzadas. Hacen algo. Los que creen. Oh, hermanos, Dios obra lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo en la palabra de Dios. Si no, ¿sabes qué? Aquel oyente que solamente oye, se va endureciendo su corazón. Porque oye y sigue oyendo y se va endureciendo su corazón. Por eso hay veces que somos cristianos tortugas ninjas, con caparazones como las tortugas, que solamente viene la palabra de Dios y nos quiere hablar a nosotros, y nosotros sacamos el caparazón y decimos no penetra ahí, porque endurecemos el corazón. Y Dios no puede obrar ahí. Dios obra cuando escuchamos la palabra de Dios y la creemos. Cuando la creemos, hay alguna gran diferencia. Todos escuchamos predica sobre predica, sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, pero ¿qué estamos haciendo? Aquel cristiano que cree que es maduro, aquel cristiano que en verdad ha escuchado, ha oído, va a servir, va a sacrificar, va a dar, va a ir, va a hacer algo para la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? Oír, el significado de oír, anótenlo,
póngale cuidado, significa escuchar con comprensión y receptividad. Voy a recibir. Romanos 10:17, ¿lo conocen? Díganlo conmigo. Romanos 10:17. Nos ponemos de pie. Romanos 10:17 dice, vamos, ¿lo tienen? Vamos a citarlo, hermanos. Si no lo tienen de memoria, búscalo en tu Biblia, porque ya deberíamos de haberlo memorizado este. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, todos bien, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay receptividad. Con esto en mente, podemos comprender 3 amonestaciones que nos da el Señor Jesucristo a sus seguidores, a los creyentes comprometidos que quieren comprometerse con Él. Aquellos que quieren creerle a todo lo que dice la palabra de Dios. Dios necesita que maduremos. Y después les voy a dar las amonestaciones, porque ¿cuál es la amonestación que Él nos da, hermanos? Oír, escuchar, con comprensión. Esas son las amonestaciones. Oír, oigo atentamente, así viene la fe. Oigo, escucho, lo comprendo, porque Dios nos da entendimiento para poder comprender, entender, lo comprendo. Y, oh Señor, ahora ya entiendo, ahora voy a hacer. Esas son las amonestaciones. El que oye la palabra de Dios y la hace. Y la hace, la pone por obra. ¿Qué Dios quiere de nosotros, hermanos? Que nos comprometamos más con Él en lo que resta. Estamos comenzando este año, como quien dice, ya estamos en marzo, el tercer mes del año. ¿Qué has hecho en estos 2 meses? Nos hemos sentado solamente, hemos venido, escuchado, nos vamos y se repite el siguiente domingo, si es que venimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos más profundo. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Nos estamos nutriendo de la palabra de Dios? ¿O mejor estamos viendo novelas? Ay, se terminó la del Señor de los Cielos, déjale pongo a la del Paraíso, la de no sé qué, y la palabra por ahí al lado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios que hemos escuchado? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra de Dios? Dios nos va a pedir cuentas con lo que escuchamos, con lo que oímos. A todos nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer diferente de hoy en adelante? ¿Nos vamos a comprometer más? ¿Vamos a querer ser esos cristianos maduros que no argumentamos, que no nos quejamos? Dios no le gusta la murmuración, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo al respecto, porque escuchamos, pero y se va por acá. Y lo que Dios no quiere que escuchamos, lo escuchamos y se queda allí. ¿Les ha pasado eso? Es el enemigo. El enemigo quiere venir y con la palabra que ya escuchamos, arrebatar esa palabra, para que no nos nutramos de la palabra, para que no crezcamos y seamos maduros. ¿Qué vamos a hacer? En oración. Padre, gracias.